Hola amigos, bienvenidos a Entrevistas y Comentarios. En esta ocasión me acompaña Andrea Amado, quien es gerente de movilización y gestión de recursos de Plan Internacional Guatemala. Gracias Andrea por estar con nosotros, bienvenida a Entrevistas y Comentarios. Muchas gracias Colomba y a todo el equipo, gracias por tener a Plan Internacional acá, en este espacio. Recientemente ustedes han iniciado una campaña que va en pro de las niñas. Cuéntanos acerca de esta campaña. Nosotros buscamos que las personas en América Latina y en el mundo conozcan las difíciles circunstancias de violación a los derechos humanos que enfrentan las niñas en el mundo y en nuestro caso particularmente en Guatemala. Entonces, esta campaña busca que las personas conozcan esta situación, pero además que se unan a Plan para mitigar y para dar una respuesta en la mejora de las condiciones de la vida de las niñas. Hay muchas personas que no saben que hay niñas que a los 14 o a los 10 años ya se convierten en mamás y esto es un delito. Muchas niñas por la pandemia han dejado de estudiar, son más vulnerables en materia de derechos humanos y toda esta situación, violencia basada en género, las dificultades que tienen para ir a estudiar se tienen que reflejar justamente en esta preocupación. La campaña busca dar a conocer la situación y movilizar a las personas en torno a la situación de las niñas. De acuerdo al contexto en el que vivimos, ¿cómo es que se visualiza esta situación que están viviendo las niñas? ¿Cómo es que ustedes ubican a estas niñas que están padeciendo estos problemas? Mira, nosotros trabajamos en Guatemala desde hace 40 años y en el mundo Plan está presente desde hace 80 años, en 72 países, y justamente Plan no va a los lugares donde hay mejores condiciones de vida. Plan va a 8 departamentos, más de 600 comunidades en donde hay situaciones bastante complejas en la vida de las niñas. Tal vez tú no lo sabes y muchas personas que nos están viendo no saben que en algunos lugares en el interior del país, cuando el papá y la mamá tienen que decidir quién va a ir a estudiar, no eligen a la niña, generalmente eligen al niño. También muchas personas seguramente no saben que a veces cuando se tiene que dar ese plato de comida en la casa, la última persona a la que se le va a dar la comida, porque primero se sacia el hambre del resto de la familia, pero la última es la niña. Muchas escuelas no tienen condiciones en letrinas o condiciones higiénicas como aceptables para desarrollar el ciclo escolar y muchas niñas dejan de ir a estudiar porque la escuela no tiene una letrina o un lugar seguro y esto las afecta a ellas sobre todo cuando tienen el periodo menstrual. Entonces hay muchas razones y muchas desigualdades que viven las niñas y que muchas veces desconocemos. Ahí es a donde entra Plan a identificar estas necesidades y como en el caso de la campaña, las da a conocer. Esta campaña busca identificar a estas niñas, pero al identificarlas, ¿cuál es el siguiente paso? Mira, la campaña busca las niñas están identificadas siempre desde el trabajo que realiza Plan desde hace 40 años. Y en este momento, obviamente, tenemos siempre todo el equipo de Plan Internacional trabaja para ver en esas comunidades dónde está la situación más compleja. Plan desde hace 40 años ha identificado esas niñas y esa población con la que trabaja. Trabajamos con un enfoque particular en las niñas, pero trabajamos al mismo tiempo porque hay que trabajar para los niños, las familias y con el garante de derechos. Entonces, nosotros desde hace 40 años trabajamos desde hace 44 años ya trabajamos en Guatemala y en el mundo hace 84 años en 72 países. Nosotros todo el trabajo que hemos realizado nos permite conocer la realidad de las niñas, estos datos que yo les acabo de dar y justamente el apoyo que nosotros recibimos nos permite llegar a esos lugares. Cuando las personas se unen a nuestra causa, creen en Niñas con un Plan, que es la causa que nosotros llevamos adelante, nosotros vemos que estos recursos son utilizados en los programas que implementamos. Trabajamos en
en cerca de 8 departamentos, en más de 600 comunidades, con organizaciones socias de la sociedad civil que trabajan con nosotros. También llegamos casi que a 25 departamentos. Entonces, al final, son muchas las personas que son aliadas a Plan para identificar en dónde se requiere dar a las niñas mejores herramientas, darles más oportunidades de entender su realidad, de expresar su voz, de decir, no, es que no me quiero casar a los 14 años, no me quiero casar a los 15, que mi papá pague una deuda conmigo, sino que las niñas decidan en qué momento casarse, en qué momento estudiar, que las niñas puedan trabajar por su comunidad. Entonces, todo este trabajo que ha realizado Plan a través de los años le permite justamente poder llevar con más propiedad y con mayor claridad ese trabajo que hacemos a los lugares en donde más se requieren y sobre todo donde las niñas lo requieren. Me llama la atención algo, y es de que tú mencionabas que si es cierto, es una triste realidad que se vive no solo en el interior del país, también en la ciudad capital, donde muchas veces las niñas son víctimas precisamente de que los mismos padres las ven como un objeto. Entonces, cuando Plan hace su trabajo, cuando hace su gestión, ¿cómo las niñas se involucran en el proceso de la continuidad que ustedes, por medio de las diferentes campañas que han llevado a cabo, les están dando ese apoyo a las niñas? ¿Cómo ellas logran romper esa barrera, ese silencio, apartarse de alguna manera de las familias cuando están siendo atacadas y están siendo afectadas en sus derechos tan elementales que pues son sus derechos humanos? Cuando una niña conoce y una mujer conoce sus derechos, conoce que no se puede decidir sobre ella. ¿Cómo un papá y una mamá van a casar a una niña a los 15 años con una persona que generalmente les dobla o les triplica la edad para pagar una deuda? Eso no cabe en ninguna cabeza. Entonces, las niñas empiezan a saber sobre sus derechos, empiezan a conocer el poder de la educación, empiezan a saber que es importante trabajar en su comunidad, y este trabajo también no se hace solamente con las niñas, se hace con las familias, con las comunidades, con las maestras y los docentes en las escuelas. Todo este trabajo conjunto es sumamente importante, porque si una familia cambia su chip, si una familia cambia su forma de ver a la niña, no como un objeto, sino como una persona que cuenta dentro de la familia. Lo mismo, las maestras y los maestros en las escuelas tienen un rol donde también están viendo el bienestar general de la niña. Pueden identificar cuando una niña está siendo abusada y en qué momento se denuncia al garante, porque hay que denunciarlo, porque todas y todos somos corresponsables. Si yo no tengo hijos, también tengo que ser corresponsable de qué está pasando con esa niña que está siendo abusada o cuyos derechos están siendo vulnerados. Entonces, Plan trabaja con todas las personas alrededor de la vida de las niñas y los niños, y a partir de eso es que empezamos a generar los cambios. Y acá yo te mencionaba los cambios trabajando con todos estos actores claves, pero las niñas son esenciales. Nosotros en Plan tenemos un grupo de voceras y son niñas que han estado como aprendiendo de su rol, de sus derechos, y que llevan esa semillita a sus comunidades. Tienen grupos activos, son parte activa de grupos de adolescentes, pero también de jóvenes, porque han crecido, y es fantástico escuchar hablar a estas niñas de sus derechos, escucharlas hablar, bueno, yo quiero ser mamá, pero no ahora cuando tengo 15 años, yo quiero ser mamá cuando sea una buena maestra, cuando sea ingeniera, cuando ya haya salido para ayudar a mi comunidad y esté trabajando. Entonces las niñas ya tienen un plan de vida, y cuando nosotros como personas que trabajamos en Plan escuchamos a estas niñas hablar, decimos, sí vale la pena lo que estamos haciendo y el trabajo que estamos haciendo. Y lo mismo las personas que se unen a nuestra causa y que reciben esa información de cómo su apoyo está impactando la vida de las niñas, dicen, sí vale la pena ser parte de esto. Las niñas necesitan esa oportunidad, y a través del trabajo que hacemos en Plan se da esa oportunidad, pero sobre todo se escucha su voz y se hace escuchar esa necesidad que tienen. Por supuesto, y muy bien el trabajo que ustedes están haciendo por medio de Plan, pero también hay otra realidad, Andrea, y quisiera saber cómo las autoridades también están jugando ese rol, porque si bien es cierto, está el Ministerio Público quien puede recibir la primer denuncia, pero ¿qué pasa?
a veces tenemos instituciones tan débiles de que no le dan el seguimiento que deberían de darle o la atención necesaria a los casos. Porque resulta de que cuando llegas a ver al Ministerio Público hay muchas denuncias y entonces a veces se van entrampando. ¿Ustedes están trabajando de la mano con estas instituciones, específicamente el Ministerio Público, donde estas denuncias se están poniendo por medio de las niñas que están siendo abusadas? Sí, y nuestro trabajo desde hace 44 años en Guatemala ha sido posible por la relación que existe con el garante de derechos. Y acá se trata del Estado, que es el garante de derechos representado en las diferentes instituciones. Mencionaste el Ministerio Público, trabajamos no solo con el Ministerio Público, también con algunos ministerios, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo, trabajamos también con la Secretaría contra la Violencia, Trata y Explotación Sexual, trabajamos muy de la mano con las municipalidades en los municipios en donde trabajamos, que son casi 30 municipios. Entonces este trabajo es esencial, y es esencial porque Plan, su rol no es el de garantizar los derechos, el rol lo tiene el Estado. Plan es sumamente respetuoso de eso, pero lo que nosotros sí hacemos es obviamente mostrar en dónde están esas necesidades, dialogar con las municipalidades que han sido realmente un apoyo importantísimo para el trabajo que hacemos, porque nosotros llevamos lo que sucede en las comunidades junto con las lideresas y los líderes de las comunidades, pero justamente es cómo facilitamos esos espacios de conversación y de trabajo conjunto. Con el Ministerio Público también se han trabajado, y acá yo quisiera como retomar un cambio muy positivo para la legislación guatemalteca y en particular para la vida de las niñas, con el decreto que se aprobó en el año 2009 que tenía que ver con la violencia sexual y trata hacia las niñas, y sobre todo un artículo que se modificó y que tiene un impacto importante. Una niña que está embarazada entre los 10 y los 14 años, esto se considera como un delito. Entonces, esto es un cambio importante también en la legislación. Nosotros como Plan también, y esto fue un esfuerzo conjunto con otras organizaciones que trabajan por la niñez, no es solo un esfuerzo de Plan, acá hubo un esfuerzo conjunto, pero acá lo que quisiera como demostrar es que cuando hay voluntad del garante, cuando entran otras organizaciones, cuando entra la misma sociedad, las mismas niñas solicitando que se apoyaran esos cambios en la legislación, se tienen impactos positivos. También otro de los cambios que hubo fue declarar como la edad para casarse tiene que ser mayor a los 18 años. Antes en Guatemala no era un delito, ahora sí, una persona no se debe casar antes de los 18 años, esto no es permitido por la ley. Sin embargo, se han incrementado las uniones tempranas, son otros puntos, ¿no? Pero en este caso, quiero con mi respuesta dar a conocer que sí hay voluntad de trabajar entre diferentes organizaciones y el garante. Tú has mencionado también la cantidad de casos del Ministerio Público. Eso es algo que seguramente no vamos a cambiar nosotros. Son temas de la justicia, son temas de la cantidad de cosas que hay que procesar en una institución que está tratando también de hacer su trabajo como el Ministerio Público. Nosotros como Plan no vamos a cambiar como las cosas a las que se enfrentan las diferentes instituciones, pero buscamos algunos caminos que puedan trabajarse en pro del bienestar de la niñez en Guatemala. Y en ese sentido, ese trabajo que ustedes están realizando, ¿cuáles han sido los resultados durante estos años? ¿Cómo ustedes han impactado la vida de las niñas que han estado apoyadas por medio de Plan Internacional Guatemala? Sí, mira, nosotros quisiera como referirme principalmente a los resultados que alcanzamos en el año 2020. Todavía estamos procesando los datos del 2021. Directamente con nuestros programas se beneficiaron 309,000 personas, ¿sí? Indirectamente 903,000. Trabajamos
en proyectos que impactaron la vida de las niñas y los niños, sus familias y sus comunidades. También mencionar que en ese año otorgamos más de 4.000 becas para las niñas. Esos son apoyos, no se financia completamente, es imposible, pero sí son apoyos que facilitan que una niña pueda ir a la escuela porque tiene para transporte, para implementos escolares, para pagar algunas cosas que se requieren cuando estudia. Entonces, estos 4.000 apoyos o becas han sido también esenciales para cambiar la vida de las niñas. También mencionar que nosotros tenemos programas y proyectos específicos que tienen que ver con la empleabilidad y el emprendimiento de jóvenes. Mencionar que en este año, en el año 2020, en estos proyectos se beneficiaron más de 43.000 personas y el 61% fueron mujeres jóvenes, entre adolescentes y mujeres jóvenes. Y ustedes no se imaginan el impacto que tiene en una familia cuando una niña ya se agencia de recursos y empieza con emprendimientos. Tenemos historias preciosas en donde las niñas han iniciado con una pequeña tienda y de pronto ya están aspirando a tener algunos animalitos cerca de la tienda y gallinas ponedoras para vender huevos en las comunidades. Entonces esta parte es también sumamente importante. Dentro de los beneficios también, en ese año llevamos a cabo como muchas acciones concretas enfocadas a la primera infancia, que son niños menores de 5 años, y ahí se beneficiaron cerca de 10.000. Y con la emergencia de ETA y OTA, nosotros beneficiamos cerca de 36.000 familias, y también con todo el tema de y esas 36.000 familias son más de 100.000 personas impactadas de forma directa. Y con toda la emergencia de COVID, que Plan ha estado siempre apoyando a las familias, promoviendo que estuvieran recibiendo la alimentación básica, que no fueran afectadas por la pandemia de forma tan radical. En esta respuesta al COVID se beneficiaron de forma directa también más o menos 32.000 personas. Entonces, en general, Plan ha estado presente a través de diferentes proyectos, y en las situaciones de emergencia casi desde el día 1 está presente. Esos son datos que resultan valiosos. Por ejemplo, si una niña está siendo abusada y no tiene el apoyo de su familia, no tiene el apoyo de su maestra, porque aparte también por pandemia estamos viviendo una nueva realidad, una nueva normalidad, donde pues los niños ya no están yendo a la escuela presencialmente en su mayoría. Pero por ejemplo, si una niña estuviera siendo afectada, vulnerada, violentada, ¿cómo puede tener apoyo a través de ustedes? ¿Hay algún teléfono donde se pueda comunicar? ¿Hay alguna otra institución que trabaje de la mano con ustedes para que le dé el apoyo a la niña? Sí, nosotros trabajamos. Esta pregunta también es sumamente valiosa, porque el trabajo de Plan no sería posible si no trabajamos con organizaciones socias, y estas son organizaciones locales de la sociedad civil. No son suficientes, pero son muy buenas las organizaciones que están tratando de dar una respuesta a las niñas. Hay varias. En este momento, si una niña es abusada, generalmente la comunidad empieza a accionar una ruta de protección, y esas rutas las ha construido junto con Plan. Entonces acá es bien clave también mencionar que las comunidades ya están muy empoderadas para convertirse como en apoyo para las niñas y empezar a seguir una ruta de denuncia. En este caso, se hace la ruta en los canales correspondientes hasta que llegue pues al Ministerio Público, y mientras tanto entra como la protección del Estado y se refiere, y generalmente si la comunidad recurre a nosotros damos como Plan como algunas alternativas y buscamos con las organizaciones socias como más apropiadas. Hay algunas que se me vienen a la cabeza, pueden ser en la ciudad de Guatemala o que estén cerca donde están viviendo las niñas, justamente esa referencia para que las niñas, si el Estado lo admite, pasen a ser como protegidas por el Estado. Nosotros como Plan no tenemos un rol en ese estilo, el rol, digamos, de protección es del Estado y la familia también, pero en este caso Plan no tiene ese rol, pero lo que nosotros sí hacemos es facilitar como ese canal, derivar el caso a donde corresponde, construir con las comunidades esa ruta de denuncia y garantizar, eso sí, damos seguimiento, que las niñas estén recibiendo como la atención necesaria para eso.
Tú mencionabas de que trabajan pues con estas organizaciones amigas que están haciendo sus esfuerzos, van de la mano, tienen presencia en 8 departamentos, pero son 22 departamentos en Guatemala. Entonces, ¿qué haría falta para que ustedes puedan cubrir todo el país? Que, por ejemplo, si alguien nos está viendo y se quiere sumar a lo que ustedes hacen, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede apoyar? ¿Cómo es que puede trabajar de la mano con ustedes? Mira, de forma muy sincera, lo que nosotros no quisiéramos es expandernos a todo el país. Lo que nosotros quisiéramos es que dejara a la niñez de tener las problemáticas que viven hoy en día. Entonces es increíble que el año pasado, de 70,000 embarazos, 2,041 fueron de niñas entre 10 y 14 años. Eso te dice cuál es el estado de una sociedad en este momento. Entonces, lo ideal para cualquier sociedad sería que tuviéramos las garantías suficientes para que los derechos de las niñas y de los niños no sean violados ni vulnerados. Con tu pregunta y tratando de responder de forma más concreta también, la idea es, ni modo, no son suficientes las instituciones como plan, ni son suficientes las instituciones socias, amigas con las que trabajamos. A veces no nos damos capacidad en todo, quisiéramos como tener presencia en todos los lugares donde se requiera. En este momento solo llegamos a esos 8 departamentos y con algunas acciones a nivel nacional, como yo te decía, incidiendo como en la ley y en las reformas que deberían haber. En este momento lo que a nosotros nos ayuda mucho es que las personas se sumen a Plan, se sumen a nuestra causa. Nosotros somos una organización con mucha credibilidad, 44 años en Guatemala, 84 años en el mundo trabajando por la niñez. Nosotros tenemos unos procesos muy claros de rendición de cuentas para esas personas que se suman a nuestra causa. Esas personas deciden aportarnos con un monto mensual. En este momento están 90 quetzales, apoyan a los programas que nosotros hacemos. Nosotros ya damos una rendición de cuentas, les enviamos un informe, les damos pues una bienvenida a ser parte de nuestra causa y están sabiendo de las acciones que nosotros realizamos, que realizamos para las niñas, que realizamos con el Garante, que realizamos con las escuelas, que realizamos con todas las personas en la sociedad. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos llegar a esos lugares en donde se requiere en este momento de nuestra presencia. Pues excelente, gracias Andrea, gracias por la entrevista. Y por último, me surge una duda. En algún momento mencionaste de que trabajan por los niños, ¿sí? Esto incluye niños y niñas, en términos generales. En este caso, pues esta campaña va enfocada a las niñas por la situación que hemos platicado. Pero los niños también muchas veces son afectados, muchas veces también son vulnerados y con ellos ustedes también han trabajado campañas específicas, también hay proyectos porque es una realidad también, una triste realidad. Entonces, ¿cómo ustedes han trabajado también para apoyar a los niños? Mira, y esa es como la pregunta de cajón. Y estaba impresionada que no la hubieras hecho todavía, pero te digo, básicamente nosotros obviamente que para trabajar para las niñas necesitamos trabajar con los niños y justamente los programas en donde estamos enseñando sobre los derechos, donde enseñamos también las diferencias que hay entre niñas y niños y las desigualdades, es necesario trabajarla con ellas y con ellos. Con las niñas y con los niños, porque si queremos cambiar esa desigualdad es necesario hacerla saber a ambos, a las niñas y a los niños, también a las familias, a los docentes, a padres y madres, al Garante de Derechos, hay que trabajar con todo el mundo y esto no discrimina a los niños. Cuando nosotros les enseñamos a una niña a alzar la voz porque está siendo violado sus derechos, porque hay alguien que la está tocando de una forma que no es apropiada, ¿sí? Nosotros tenemos un método, por ejemplo, que se llama Crianza con Cariño, donde
enseñamos a padres y madres, como ese afecto debe ser permanente en la vida de las niñas, pero también en la vida de los niños. Entonces, ahí es a donde nosotros sí es indispensable que el trabajo que nosotros hagamos sea tanto para las niñas como para los niños. Y tener en cuenta, si nosotros le enseñamos, que era lo que te estaba mencionando anteriormente, enseñamos a una niña, tenemos que enseñar a un niño también cómo una persona debe guardar una distancia o cómo no debo recibir cosas de otras personas, cómo tratar de identificar que alguien si hay algo que no me gusta, de una forma en que alguien me está tocando o que está llegando a mí. Esto es muy válido para niñas y para niños. Como tú dices, puede ser que un efecto sea diferente cuando hay una violación o un abuso, una situación de violencia, pero las consecuencias duras y fuertes pueden ser la misma para las niñas y para los niños. Entonces, como plan, sí tenemos un llamado por la niñez. Lo que pasa es que también actualmente las circunstancias nos dicen que sí hay desigualdad. Y obviamente para trabajar en la desigualdad no podemos dejar de trabajar por los niños, para las niñas, pero juntos, para poder resolver esas desigualdades que tenemos y mejorar la situación de los derechos tanto de las niñas como de los niños. Pues definitivamente esto se enmarca en que todo tiene que ser educación. La educación es la base, la familia es la base y pues no me quiero meter tampoco a enmarcar, a decir familia, papá, mamá, no, familias compuestas por abuelos, por tíos, por primos, porque al final todos conformamos una familia. O sea, los seres humanos muchas veces pues nos toca vivir en diferentes ambientes, pero al final de todo, lo importante es crearnos con educación, crearnos con respeto y definitivamente estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar muchísimo para llegar a más gente, para llevarles ese mensaje, porque hoy por hoy estamos a un solo clic de enviar información positiva y para ello pues te agradezco haber estado con nosotros. ¿Y algo más que tú quisieras agregar para terminar esta entrevista? Claro que sí, nosotros invitamos a las personas que les apasione trabajar por las niñas y los niños a que se unan a nuestra causa, apoyen la causa de Plan, busquen más información www.planguate.org.gt, pueden conocer más de nuestros programas y cómo unirse a nuestra causa, que es Niñas con un Plan. Van a saber, y si tienen preguntas también ahí podemos darles más información. Y bueno, también si no está en sus posibilidades unirse o no es en realidad lo que están buscando, la invitación es que no nos olvidemos que las niñas y los niños también son una parte esencial de la sociedad y que somos corresponsables de la situación de esas niñas y de esos niños. Y aunque no sean nuestras hijas, nuestros hijos, nuestro familiar cercano, sí tenemos que buscar mejorar las condiciones de vida para la niñez en Guatemala. Muchísimas gracias, Andrea, gracias por haber estado con nosotros y quiero aprovechar el espacio también para hacer un llamado a las autoridades para que pongan más atención a estos casos en específico, porque sí, hay muchas denuncias puestas en las diferentes entidades de gobierno, hace falta más voluntad política, hace falta más empeño y organizaciones como la de ustedes son las que valen la pena que sigan trabajando por la niñez guatemalteca y que todos de una u otra forma nos sumemos a velar por los derechos de los niños y las niñas, porque como bien lo decías, Andrea, es la base de la sociedad, es el futuro de nuestro país y no solo en Guatemala sucede esto, sucede en muchos países del mundo, de América Latina, lamentablemente es una realidad, pero en nosotros está hacer el cambio. Colomba, gracias a ti y a todo el equipo, de verdad, por esta oportunidad para las niñas en Guatemala. Nuevamente, Andrea, gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, gracias por haber estado en sintonía. Los esperamos en un próximo programa.